en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Iniciamos otra comunicación con nuestra comunidad en Resistencia para otra viernera más. Esta vez vamos a ver un suceso muy reciente que acaba de pasar con más bien me gustaría llamarla vedette, Silvia Pinal, y quiero puntualizar ciertas cosas de lo que la cultura mexicana tiene que fortalecerse a través de ciertas maneras críticas que tenemos, por ejemplo, con respecto en mi caso y de otros, además, de lo que fue la trayectoria de una artista de esta categoría que, bueno, se me hace exagerado el prestarle bellas artes y que la gente, como siempre, cierto tipo de pensamiento se conduele de lo que es una pérdida de la cultura mexicana. Me parece que no. Establezco por qué. En las películas que hizo, que valió la pena, es las que dirigió Luis Buñuel, y pues está bien, pero una actriz así que se diga algo sobresaliente, no. Con un director como lo era Luis Buñuel, tan fuerte en su pensamiento y su manera de dar las directrices, pues se necesita, pero recordemos una cuestión que no se nos pase para considerar lo que son las manifestaciones artísticas en México, en este caso el cine. Es conocido, así empecé a saber yo del cine mexicano, cómo los niños que salían en nuestras películas eran muy sangrones, se les nota lo sangrón, pues, ¿por qué? Pues porque son hijos del productor, entonces, pues, por eso son niños bien, pues son sangrones, en fin. Y resulta que no se les debe pasar que esas películas que dirigió Luis Buñuel, el productor era Gustavo Alatriste, un personaje dentro de la cultura cinematográfica. Ojo, no quiere decir que sea brillante. Les puedo platicar, por ejemplo, que en San Miguel de Allende, hace cosa de 15 años, él tenía en el centro de San Miguel de Allende un edificio y por sus calzones le quitó todos los árboles que estaban enfrente, porque pues es su propiedad. Hubo protestas de la gente, hubo manifestaciones de los niños, que por qué podaban esos 10 árboles, y pues a él no le importaba. Es un personaje que acá está acostumbrado, como que siempre he criticado de las élites económicas. Él podía hacer lo que quisiera. Hay un fraccionamiento que surgió en los 60s, allá también en San Miguel de Allende, Guanajuato, que se llama Los Frailes. Él, por supuesto, tenía una casa enorme ahí, pero como tenía una casa enfrente de otra, es un fraccionamiento precioso que está empedrado. Como tenía una casa enfrente de otra, se le ocurrió hacer un puente. ¿Por qué? Pues porque lo puede hacer. O sea, un puente que tapa la calle en la altura. ¿Y por qué es Gustavo Alatriste? Lo que siempre pasa con nuestras élites económicas que se creen dueños. Bien, pues este hombre pone a la esposa a que lo dirija Luis Buñuel, y bueno, qué bien, sí, que hay arte, hay maneras, sí, pero que no se nos olvide ese pequeño detalle. Bien, ¿por qué establezco esta diferencia con respecto a Silvia Pinal? Pues como que, ya ven, como que actriz buena, no. Como que bailaba tampoco, que cantaba tampoco, como que hacía musicales, pues bueno, pues sí, los hacía. Y resulta que se mete a la política, y claro, entra por la puerta grande. ¿Cuál es la puerta grande? Que, bueno, vamos a suponer que se enamora de un representante de la clase política que nos dominó 70 años, un priista, Tulio Hernández, gobernador de Tlaxcala, que siempre había tenido puestos importantes, y pues ya finalmente es gobernador, se casa con ella, y entonces pues empiezan a resurgir también la entrada a la política de ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Empieza a haber muchos estacionamientos de los que se hace ella en el centro de la ciudad, en el primer cuadro,
Y bueno, pues es una mujer que aprovechó su puesto, aprovechó su fama que tenía entre cierto sector de la sociedad mexicana, pues como que no lo veo así tan bien que se le haga un homenaje en Bellas Artes y que todo el mundo mencione sus grandes películas que hizo, pero ya vemos que tiene sus asegúnes. Bien, entonces hay algo que ver en la cultura mexicana que tenemos que escarbarle para saber de qué estamos hablando cuando se nos mueren los grandes representantes. Hago, por ejemplo, una aclaración. El anterior importante representante de la cultura popular, que era Juan Gabriel, pues ahí sí me permito decir que, por ejemplo, sus canciones sí tenían un hermanamiento que nos hace los mexicanos por la musicalidad, por la entrada que curiosamente nos tocó a Guillermo y a mí ver la entrada que se hacía desde todo Tlalpan hasta llegar a Bellas Artes y el pueblo se forma, ni hablar. No es que el pueblo sea sabio, sino simplemente estoy mencionando la diferencia de casos. Bien, eso es lo que importante que me toca puntualizar con respecto a una representante del cine mexicano, pero curiosamente aquí hay una cosa que sí me llama la atención. La película es Las mariposas disecadas, Sergio Béjar es el director, tiene el apellido igual que Feliciano Béjar, a lo mejor son parientes, pero es un tema muy contrastante porque es necrofilia, es pedofilia, o sea, son dos temas fuertes, contrastantes con nuestra gente decente, pues, y esa casi no se conoce, pero en fin, pero La golondrina no hizo verano y ese es el análisis que tengo que hacer de la muerte de una representante de la cultura cinematográfica. Hasta ahí, para mí, me gusta señalarla a Silvia Pinal. Enseguida analizamos, por ejemplo, el papel de la cultura que ahora tienen el Wiri Wiri y Trino. Cada uno por su lado hace una labor sobresaliente, me parece, y tengo que hacer la aclaración, que la aportación que ellos hacen con sus programas estos de la última trinchera y que cada uno tiene en los medios ha tenido trabajo, me parece muy saludable que se represente el humor mexicano fino, inteligente y gentes que son verdaderamente maestras cada quien en su quehacer, uno como caricaturista y el otro como su manera de hacer reír, el humorismo mexicano, sin que tenga tanto que ver con lo que decía Carlos Monsiváis, el humor cábula. No tiene que ver, es muy fino, no tienen que estar albureando como ahora todo el mundo lo hace o que empleo de palabras fuertes. Me parece que es una aportación del siglo, de principios de siglo, bueno, que ya estamos en el primer cuarto de este siglo, es una aportación sobresaliente sobre lo que es la cultura mexicana del humor, lo que son estos dos representantes. Bien, apenas los acabo de descubrir, llevo como 8 programas que veo de La Última Trinchera, vuelvo a repetir, es algo verdaderamente sobresaliente y que siempre está la sonrisa o la carcajada porque tienen muy buenos apuntes y sobre todo que ahora ya sus últimos programas ya es toda una aplicación de 12 personas en la producción, ya se ve que está bastante trabajado el programa y en fin, va eso adelante. Dentro de las recomendaciones que recibí, creo que en un trabajo previo, creo eso, ustedes, algunos que sean seguidores de ellos sabrán mejor, hay una que me llamó mucho la atención, que es donde se ven ellos a platicar a su casa, se llama el nombre de esta actividad que tienen, y pasan una película mexicana, en este caso me ha tocado varias del Santo y de Blue Demon, que son de luchas, y ellos se ven como si estuvieran de espectadores en un cine y están comentando lo que es la película, que pues es bastante, bueno, esto es precisamente lo que quiero platicar. Ellos están comentando lo que está pasando y pues tienen unos aciertos humorísticos preciosos, de muy buena onda que tienen, como dicen ellos cada rato, de buena onda, como diría el Wiri Wiri. Bien, hay una película, por ejemplo, Santo y Blue Demon en la Atlántida. Bien,
me voy a referir a algo muy concreto. Es parte de lo que que me tocó vivir a mí en el tiempo que yo estuve en París. Hay una parte allá que se sabe que la cultura francesa tiene mucho que ver con el cine, y hay en su cineteca, en su zona donde tienen cineclubes que se dedican a la exposición fuerte de varias culturas eh, cinematográficas, y una estaba dedicada a las mexicanas que tenían su día especial los jueves, donde se pasaban películas mexicanas de los charros y también de las luchas. Entonces, como parte de lo que se sabía, de lo que se escucha, aquí es como decir, no, pues es que en París hay un cine que pasa cultura mexicana del cine y les interesa mucho a los franceses. Me llamó la atención porque mi pareja me platicaba que ella conoce muy bien México, y siempre decía que no le gustaba ir a esas exhibiciones porque no era curiosidad o una manifestación de cultura. Los franceses que iban ahí se burlaban porque decían que tenían una muy baja categoría de cine cómico, que tal parecía que era a propósito. No, no había ningún estudio de por medio que reivindicara la calidad. No, ¿cómo se aguanta un pueblo que les hagan películas de una semana? En una semana estaban listas ya para exhibirse. Bien, el papel de El Wiri Wiri y de Trino, perfectamente, ellos analizan con su humor, pero yo tengo que ir un poquito más a clavarle el diente a esta manifestación de cultura. De veras que es un humor, perdón, es una manufactura para gente que no piensa siquiera tantito qué tipo de público iba a ver estas películas. Se nota inmediatamente los cortes, los pegostes que se le hace, porque en una pelea del Santo contra Blue Demon, la gente grita Santo, Santo, y se ve que es la Arena México, pero ya cuando está luchando contra Blue Demon son cuatro, como si fuera circo de pueblo, nada más hay gente que está amontonada. Las actuaciones pésimas, sale Rafael Banquels, y por supuesto sale su hija, la hija de Silvia Pinal. Uno de los matrimonios fue Rafael Banquels. Y las actuaciones totalmente ridículas, el libreto totalmente ridículo. Se avientan como si fuera el 007 a la mexicana, se avientan al agua, cuando salen del otro lado, a donde tienen que ir, ya están secos totalmente. Pues son películas que se hacen en una semana, y pues, ¿quién va a consumir eso? Pues gente que no tiene otra alternativa, sería lo más fácil de decir. Bueno, sí, entonces es gente, ¿cómo se formó ese criterio de la gente para poder observar una película así? Cada 2 por 3, cada 3 minutos se agarran a tortazos, como se dice, a golpes y a luchas. Tal parece que el pretexto nomás es presentar una lucha. Hay otra parte también, esa no sé, me pasaron nada más el corto, en donde Blue Demon y con un tipo va manejando, se meten a una pista donde una avioneta va a partir, y el coche se pone, porque tiene que bajar al que va ahí, lo tiene que apresar el Blue Demon, porque hace su labor policíaca, y se frena el carro, se baja a Blue Demon y corriendo alcanza la avioneta y abre la puerta, el tipo con una pistola. Hasta Trino dice, te van a disparar, Blue Demon, y pues no le dispara el tipo. O sea, una manufactura de que no había ni siquiera repetición de escenas, es rápido, como salga, échale como salga. Bien, hubo público para eso. Y digo, bueno, esto fue filmado a principios de los 60, ¿que no había alternativa? No había, no había algo que se llamó la era de oro del cine mexicano. Pues fíjense que sí, y aquí resulta entonces el papel de la familia Revueltas, que gracias al conocimiento que tuve de mi amigo El Ronco, que era representante de filosofía en el Comité Nacional de Huelga, perdón, Sergio, lo tengo que mencionar, del 68, y él me platicó la actividad principal de lo que eran los Revueltas. Bien,
Aquí voy a presentar un estudio que me presentó el maestro Felipe Garrido sobre la actividad de Rosaura Revueltas. Fíjense qué interesante. Rosaura Revueltas nace en el 12, allá en Durango, igual que la familia Revueltas, y pues todos siendo de una mentalidad y una inteligencia sobresaliente, a ella le toca dedicarse a la actuación, se dedica también al ballet, y por ejemplo domina muy bien el idioma alemán. Ella viene a México y ¿qué creen? Se une con uno de los mitos grandes, ojo, uno de los mitos grandes, ese sí me parece que hay que dedicarle un programa, una viernera a él, Pedro Infante. Pedro Infante, y voy a hacer de vuelta la crítica que le tengo a Pedro Infante, pero no tiene nada que ver, este sí es un tipo que vale la pena conocer su actividad artística como cantante y como actor. Relevantes las dos cosas, como cantante y como actor. Bien, esto que digo de Pedro Infante, hace una película que se llama Las Islas Marías, y ahí se reúne la gente que está Gabriel Figueroa, como ven ustedes en lo que me está adornando de escenografía, están los grandes del cine mexicano dirigiendo esa película, pero ojo, a Rosaura, ella tiene, en ese tiempo tenía 32 años, y la hacen representante, bueno, la caracterizan como mamá de la que se enamora de Pedro Infante. Bien, y es rarísimo porque, bueno, parte de lo que es muy característico de la cultura mexicana es que siempre era Sara García, la que permanece como mamá de Pedro Infante, era la alcahueta de las borracheras, de la cantidad de mujeres que tenía, de las malpasadas que se daba, pues era Sara García, que ella y Pedro Infante nos educaron los domingos en Televisa, bueno, Televicentro, en cómo se debía comportar una mamá mexicana. Hasta ahí la crítica a Pedro Infante no lo toco más, no lo toco. Bien, pero ahora es Rosaura Revueltas, una actriz que ustedes vean la película y van a ver la sobresaliente que es actriz. Por su actividad de todos los Revueltas se liga a la izquierda en Estados Unidos y resulta que se junta con otra gente de tipo comunista allá en Estados Unidos y hacen una película que se llama La Sal de la Tierra. En La Sal de la Tierra tiene que ver con unos mineros que protestan, viene algo que sucedió allá en Estados Unidos, finalmente ganan los obreros, los mineros ganan su lucha, y entonces aquí ya ven en México ahorita lo que el Grupo México representando al que es dueño Larrea, Germán Larrea, pues, no paga la intoxicación que le hizo a varios pueblos allá en Sonora, y pues a ver quién lo hace pagar, en fin. Entonces ganan ellos y hacen esa película, y resulta que los gringos es en la época de los 50, donde McCarthy, que se llama la época que él va persiguiendo todo el pensamiento comunista en las artes, el mismo Chaplin tuvo que sufrir esa manera en cómo los gringos empezaron a apretar que aquí el comunismo no tiene nada que ver, ni ideas que tengan que ver, porque hubo muchos directores y gente del cine europeo con la Segunda Guerra que se fue a Estados Unidos, sí, pero ya les dijeron aquí se van a ordenar y no vamos a querer ninguna ideas socialistas. Bien, estando esa época de persecución de los artistas, pues no le queda otra a Rosaura más que pues no hay manera de desarrollarse, ya no puede tener ninguna otra película, se va a Alemania debido a su buen ejercicio que tiene del alemán, se liga con Bertolt Brecht, fíjense nomás, uno de los grandes dramaturgos de la izquierda alemana, y su dominio del alemán, y todo el mundo le reconoce en La Sal de la Tierra, en los festivales del cine del este, o sea, de lo que era la Cortina de Hierro, pero también algunos festivales le reconocen la labor que hizo en esa extraordinaria película. Ella se regresa a México con grandes planes para poder trabajar, curiosamente, por ejemplo, con el Indio Fernández, fíjense nada más la importancia. Se trata de hacer películas con ella, ¿y qué creen? Estaba Díaz Ordaz en aquel entonces, no se lo permiten. Finalmente, después de estar enlatada
La película, 10 años en Estados Unidos, ya permiten la exhibición, sí, pero limitado a una semana. En México también se hizo así. Y aquí está la gran interrogante, por eso es que se las tengo que comunicar. Sí hubo cultura, pero hay una intención de que presentar ese tipo de producto como si fuéramos un pueblo que nos van, todo lo que pasa en la pantalla está bien puesto. Les recuerdo que en una ocasión que vino Borges y se hicieron una mesa redonda con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que era muy buen conductor de ese tipo de eventos, entrevistas y cuestiones culturales. Juan García Ponce se refiere a que el PRI lo que hizo fue estupidizar a nuestro pueblo. Les dejó la mente para nada más en blanco y lo que le pasaran enfrente. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando recibió en Veracruz los restos del pueblo mexicano de Amado Nervo, se juntó una muchedumbre en todo el trayecto que hicieron, empezando por recibirlo en el puerto, sobre el cuerpo de Amado Nervo, porque la gente se educaba en la poesía. En las escuelas se repetían sus poemas, La mano inmóvil, por ejemplo, y eso es lo que ahora tenemos, un pueblo que no sabe quién es Silvia Pinal, que es un personaje de este tamañito, y como si fuera un gran evento, unos humoristas que se burlan del cine mexicano, sí, pero ese cine mexicano tenía público, porque los que resurgieron de eso no tenían capacidad de proyección. Terminé yo mi tema, ahora vamos con la Yaya. Yaya, a ver ahora qué sorpresa nos tienes en tu anticocina. Adelante. Hola Brujo, hola comunidad en Resistencia y hola Julia. Para esta viernera he preparado un hummus casero de garbanzo. Y pues este lo hice especialmente para las galletas para la melancolía, que son como muy especiosas. Entonces, pues lo hice específicamente para que combinaran los sabores, y fue porque pues encontré un hummus que llevaba canela, pero no le puse la canela para que ya como la galleta para la melancolía ya tiene mucha canela y mucho sabor a canela, entonces era para que se embonaran, ¿no? Y entonces vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar garbanzos, pues la receta lleva 300 gramos de garbanzos, 2 dientes de ajo o una cucharadita o media cucharadita de ajo en polvo si no tienen fresco, que fue mi caso. Sal, pimienta de cayena, 3 cucharadas soperas de tahini, cilantro, jugo de limón y unos 120 mililitros de aceite de oliva extra virgen. El tahini es una pastita de ajonjolí con aceite y se hace poniendo a dorar el ajonjolí. Pones el ajonjolí en un sartén, dejas que se dore, no hay que dejar de estar removiendo porque se quema, ya que se empieza a dorar se quema en un 2x3. Entonces no se les vaya a quemar como a mí. Y bueno, ya después de la doración, ahora sí lo llevamos a una procesadora de alimentos o una licuadora y lo molemos hasta que sea una pasta, como mantequilla de maní, ¿no? Mantequilla de almendras o esta consistencia ya más cremosa. Y y le echan tantito aceite de oliva o si quieren, si tienen o prefieren aceite de ajonjolí o bueno, aceite de sésamo. Y ya, así de fácil es. Si gustan le pueden agregar sal, yo no le agregué sal para que no salara las cosas a las que les pongo el tahini, ¿no? Entonces ya tienes ahí tu cantidad reservada y ya se la echas a lo que quieras y ya luego ajustas la sal, ¿no?
le ajustas el sabor. Pero pues por eso yo lo hice sin sal. Y ya, ese es el proceso del tahini. Está bien fácil. Yo creí que era algo más complicado, pero no. Bueno, ahora sí, entonces los garbanzos deben ser cocidos. Primero los vamos a remojar toda la noche. Los echamos en agua, que quede como unos 3-4 dedos de sobra, o sea, los garbanzos y luego el agua, para que se hidraten bien, porque si le echas así el agua al ras, durante toda la noche se van a ir hidratando y entonces el agua no va a alcanzar para todos los garbanzos y algunos garbanzos van a quedar sin hidratar, entonces hay que echarle bastante más agua para que se hidraten todos y pues duplican su volumen, ¿no? Si lo ponen en un trastecito muy pequeño, que esté así apenas, se van a desbordar, entonces mejor es ponerlo en un traste más grande con bastante agua para que no haya bronca. Y bueno, ahora sí, pues vamos, allá que ya hayan estado toda la noche remojándose, los vamos a cocer al día siguiente. Pues ya se cocen como garbanzos normales, ¿no? Ya sea en una olla express o en una olla normal. Antes de que cierren la olla express y dejen que hierva tantito, le van a quitar la espuma, que es así como blanquecina, como chamagosa. Esa se la quitan y ya. Cocen los garbanzos de manera normal, como ustedes sepan, y ya que acaben de cocerse, el agua de los garbanzos se reserva. Hasta tiene un nombre, aquafaba, y se puede utilizar para hacer mayonesa. En otra viernera les voy a hacer una mayonesa de aquafaba. Está deliciosa. Pero bueno, sigamos con el hummus. Y ahora sí vamos a licuar todo. Vamos a poner en el procesador o en la licuadora, vamos a poner los garbanzos, el ajo, la pimienta cayena o pimentón, la pimienta negra, la sal, el tahini, el jugo de limón, el aceite. Y pues le pueden incluir el cilantro de una vez en el hummus. Pero si no quieren, puede ser aparte, ¿no? Yo se lo puse aparte. Como también para darle un adornito a la galleta con el hummus. Pero pues no más, porque sí, se me antojó y ya. Y bueno, lo licúan todo, queda bien, que quede bien molidito. Hay que estar pausando la licuadora para como reacomodar los ingredientes porque se queda como apelmazadito, ¿no? Entonces hay un momento en el que entra los ingredientes a las aspas, pero hay un punto en el que se quedan atorados arriba, flotando encima de las aspas. Entonces hay que reacomodar todos los ingredientes para que se integre todo y se muela todo bien, ¿no? Ya que ya haya terminado ese proceso, pues ahora sí, pues queda bien molidito y se lo pueden poner a las galletas que quieran. Yo hasta le echo mis tacos. Aquí les dejo unas muestras de las galletas para la melancolía con el hummus de garbanzo caserito. Hay un buen de recetas de hummus, no solo de garbanzo. Entonces, si quieren, exploren el mundo del hummus. Está muy rico, muy, muy rico. Hay unos que llevan berenjena, hay otros que llevan tomates y así, ¿no? Puras cosas locas. Hay uno que es de col, o sea, lleva garbanzo y lleva col morada y le echan bicarbonato, un poquitito, entonces se vuelve azul el hummus por la reacción química que haga la col con el bicarbonato. Y luego cuando le echan limón, ya en la presentación, ya ponen el hummus, le echas limón, se pone rosa. Está bien locochón, eso. Y sin agregar algún colorante y esas cosas, ¿no? Es todo natural. Entonces, pues, espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente viernera y... por cierto, antes de que se me olvide, todavía están a tiempo de hacer el pan de frutos secos, el que hice en la viernera 173, que es como bien navideño.
Todavía están a tiempo, aunque debió haberse hecho, debió haberse hecho hace unas semanas para que esté más reposado. Pero pues todavía estamos a tiempo, todavía se puede comer para Año Nuevo. Entonces, si quieren, vayan haciéndolo. Y pues ya te paso un ponchecito alemán, ¿no? Aparte del ponche de frutas, ponchecito alemán con piquete. De la Biernera 174, pan de fruta 173, ponche alemán 174. Y pues para que lo prueben o para que lo vuelvan a probar. Está muy rico, entonces pues bueno, todavía es tiempo. Entonces sería todo por esta viernera. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente viernera y pasen bonito fin de semana. Ya, el hummus casero de garbanzo lo recuerdo porque cuando estábamos allá en el tribunal para menores, nuestra comida siempre era garbanzo y un bolillo que remojaban, ahí que tenía varios días, lo remojaban, medio lo calentaban, y eso era nuestra comida del diario, excepto el domingo, que nos hacían un caldo de res con un hueso que a veces estaba bueno cuando nos tocaba tuétano. Por eso me acuerdo lo del garbanzo y por eso me gusta el hummus, siempre recuerdo eso. Gracias, Yaya, por tu intervención de maestra chef en tu anticocina. Ahora vamos a la sección de Julia. Adelante, Julia, con tu a ver qué fue lo que leíste esta vez. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se la estén pasando muy bien. Un abrazo para ti, Federico, y también muchos saludos para ti, Yaya. Un abrazo. Y bueno, el día de hoy quiero seguir en pues lo que ya parece ser un ciclo de autores mexicanos del siglo XX. Quizás es porque ahora estoy estudiando eso en la UAM, pero también un poco revalorizar esos nombres, algunos, no todos se los merecen obviamente, esos como nombres de gente ilustre que están en las calles o igual y el nombre de un teatro o lo que sea y que a veces no sabemos por qué ni de qué se trata, ¿no? Entonces estoy muy emocionada porque leí La estatua de sal de Salvador Novo. Y la verdad es que hace mucho un libro no me ilusionaba ni me emocionaba tanto. Tengo que admitir que lo leí en un día, me lo leí de 3 sentadas. Y eso que tiene un ensayo de Carlos Monsiváis de 70 páginas, ¿no? El libro es de unas 200. Pero la verdad es que les digo, de los libros más alucinantes que he leído en este libro, en este año, por muchas razones. La estatua de sal son las memorias inconclusas de Salvador Novo. Él las escribió en 1945, pero en realidad vieron la luz hasta 1998, me parece. Es decir, que estuvieron casi 40 años ocultas para el público. Y la verdad es que es un ejercicio tan fantástico porque un poco da cuenta de esta vida clandestina, homosexual, que muchas veces la sociedad no ha querido ver, pero que siempre ha estado ahí. Por eso también el ensayo de Monsiváis es tan revelador y tan genial, porque un poco él lo que hace es también trazar un poco cómo ha funcionado la homosexualidad, o más bien la falta de representación de la homosexualidad en la cultura mexicana. Un poco él se comienza preguntándose por qué en el siglo XIX en la narrativa pues casi no hubo personajes homosexuales, solo alude a Chucho el Ninfo, que es un personaje de Tomás de Cuéllar, y bueno, pues Ninfo ya le dice un poco como cómo era vista la homosexualidad, ¿no? O sea, un poco se describe un poco que Chucho el Ninfo como que habla maneradamente y como que tiene sus que veres con muchachos, pero ni siquiera aluden qué tipo de persona es esta, ¿no? Y después un poco se habla de la revolución, bueno, del baile de los 41, obviamente, que es este gran episodio en el que 42 hombres, hubo una redada y los encontraron como a la mitad de ellos vestidos de mujeres y a la otra mitad bailando con ellas, con los hombres transvestidos.
y bueno, o sea, muchos los castigaron mandándolos a Mérida como a hacer trabajos forzados, otros a barrer, y bueno, justamente el yerno de Porfirio Díaz, pues fue el único que como que lo liberaron inmediatamente para que no fuera parte del escándalo, ¿no? Ahí está la película en Netflix, también ahí, no sé, alguna vez les comenté que yo fui extra en esa película, no salgo la verdad, pero bueno, ahí está recomendada la película por si la quieren ver. Obviamente es una ficcionalización del amor entre el yerno de Porfirio Díaz y otro de los 41 y así, o sea, eso no nos consta tanto que pasó, pero bueno, ahí está ese episodio que sí fue histórico. Y bueno, a partir de eso como que parece que hay un vacío, o sea, nadie sabe, ¿no? Y un poco Carlos Monsiváis se pregunta, ¿por qué un grupo a inicios del siglo XX logra cobrar relevancia y catapultarse, e incluso estas personas logran tener puestos importantes como ya más adelante como en la administración pública, ¿no? Y se está refiriendo claramente a mis amados y problemáticos también por justamente sus relaciones con el poder, los contemporáneos, ¿no? Que pues Salvador Novo, como Javier Villaurrutia, como Jorge Cuesta, como Jaime Torres Bodet, como Bernardo Ortiz de Montellanos, pues bueno, fueron estos increíbles, geniales escritores, sobre todo poetas, pero también hicieron teatro, y bueno, aquí el caso de Novo, pues hizo ensayo y también hizo pues estas memorias, ¿no? Y bueno, justamente se lo pregunta, ¿no? Y un poco la respuesta de Monsiváis es como, bueno, pues por un lado la revolución hizo dos cosas muy interesantes. Hizo que por un lado, como que la mojigatería del siglo XIX un poco pues como que se acabara, porque pues justamente pues la revolución hizo que la sexualidad estuviera un poco más en el espacio público, pues por el mismo hecho de que pues llegaban los revolucionarios, saqueaban, violaban mujeres. Entonces como que un poco también esta perspectiva de quizás nos moramos mañana, pues un poco como que cambia la forma de concebir la sexualidad y el deseo, por un lado, pero por otro lado obviamente pues nos vuelve radicalmente machistas y misóginos, ¿no? Porque justamente hay una parte muy bonita donde como que Monsiváis dice que el problema es que, o sea, la revolución pues como que justamente fija una imagen del macho mexicano, y además el machismo solo admite unas cuantas imágenes de dignidad. Eso me encantó, esa idea me encantó porque claro, o sea, para nosotros alguien digno es alguien viril, alguien fuerte, alguien que soporta la adversidad, pero como que la pregunta de cuáles son otras formas de dignidad a mí me pareció hermosa y fantástica, ¿no? Y bueno, ya un poco ya metiéndonos más quizás a las memorias, a la estatua de sal, pues comprenden las memorias, o sea, de Salvador Novo, desde su nacimiento en 1904 hasta los 20 años. Están inconclusas, hubiera sido genial que se acabara, que sí pudiera seguir con ese proyecto Salvador Novo, pero lo que es muy interesante es que él un poco teje su vida a partir de experiencias sexuales, y obviamente esto es profundamente subversivo para la época porque él habla de experiencias homosexuales a inicios de siglo, y es muy bello justo como él un poco va intentando explicar su vida y su deseo a partir de estos momentos desde la niñez, ¿no? O sea, de estos encuentros sexuales, incluso violentos, con otros hombres, ¿no? Y justamente, pues un poco también a raíz de eso, pues se tejen muchas pues, problemáticas, preguntas acerca de su relación con su familia, de su relación con su madre, de su relación con su padre. Él nació en la Ciudad de México, pero después se fue al norte, primero a Chihuahua, al Bawa Jiménez, Chihuahua, y después a Torreón, y después ya regresó para asentarse para siempre en la Ciudad de México. Bueno, no para siempre, porque viajó, pero bueno, pues para regresar a vivir. Y entonces son esos años de descubrimiento de la sexualidad. Parece casi una novela de formación, ¿no? Un coming of age, como dirían ahora, con estas películas de gente, pues que un poco se va volviendo más madura desde la niñez hasta la adolescencia, o de la adolescencia a la adultez, ¿no? Y es muy bonito también ver, pues, como ciertas... pues como cuando conoce a Javier Villaurrutia en la preparatoria, ¿no? O sea, como su encuentro también con Pedro Enrique Sureña, que fue su maestro, pero que después un poco como que se volvió su enemigo, porque Enrique Sureña era muy homofóbico, pero sí, entonces como que es muy interesante que pues salen muchísimos nombres, o sea, por ejemplo, pues también y eso es muy interesante, el tratamiento de los personajes, o sea, una de las personas más importantes como en descubrir, que también esto es bellísimo, antes de decir quién era. Cuando habla de la homosexualidad, dice como Javier se descubrió a sí mismo. Entonces también hay una idea de esta identidad, de esta sexualidad en relación con el descubrirse a sí mismo, ¿no?
Y bueno, uno de los personajes que es como su guía es Ricardo Alessio Robles. Vito Alessio, ajá, que justamente, perdón, Ricardo, ajá, sí, Ricardo, y que justamente es de esta familia de poderosos, porque yo recuerdo que Vito Alessio Robles es una calle que está por el sur, ¿no? Entonces, como que en realidad él saca muchos nombres de gente en el poder, y yo creo que si o sea, si la estatua de sal hubiera salido en su época, o sea, yo creo que hubiera sido un escándalo porque pues salen diputados, gente como muy ilustre, que pues ahí también en realidad era parte de ese mundo, que es un mundo muy secreto, o sea, él también habla de cómo los hombres lo que hacían era rentar estudios pues para poder tener encuentros sexuales sin que la gente no supiera, ¿no? O sea, es como un mundo muy clandestino y sin embargo siempre ha existido, o sea, eso es lo que a mí me impactó muchísimo, que cosas que yo pensaba que eran muy de ahorita, ¿no? Como de esto de, la no exclusividad entre parejas homosexuales, eso ya existía, o sea, ya había otra forma de concebir las cosas, ¿no? También, por ejemplo, el uso de apodos, el hablarse en femenino, o sea, son cosas que ya estaban ahí, ¿no? Entonces también es un poco como dar cuenta de cómo es una tradición pues que precede muchísimas cosas, ¿no? Entonces como que un poco para quienes quieran decir, es que ahora como que todos no sé, la juventud es muy liberal y todos son gays y todos son de la comunidad LGBT, pues no, más bien antes pues había mucha más represión y había mucha más castigo por ser quien es, entonces por eso también la estatua de sal es un gesto pues súper, súper revolucionario, ¿no? En esta solamente les quiero leer una partecita que es muy, muy... También es, bueno, algo es que es facilísimo de leer y que es muy divertido, muy, muy divertido Salvador Novo, la verdad, me encantó. Justo aquí, hablando de cómo se feminiza a las mujeres, dice en una parte, hablando de Pedro Enrique Sureña, Pedro se marchó a Sudamérica dentro del arca de Noé intelectual y artística con que Vasconcelos materializaba su fogoso iberoamericanismo. Llevaron una estatua de Cuauhtémoc, ediciones de los clásicos. Qué apoyo formidable nos brindaba el banquete, donde todas las locas griegas discuten sus asuntos bajo la sabia batuta de la loca mayor, la filósofa Sócrates, especie de madrota. O sea, esta idea de que pues justo desde el banquete pues ya había ahí homosexualidad y están discutiendo su idea del amor, pero esta idea de que las locas griegas, ¿no? O sea, como que ahí ya desde ahí están, ¿no? Bueno, yo recomiendo ampliamente la estatua de sal. Además, bueno, esta edición es en pasta dura, pero yo he visto en pasta delgada del Fondo de Cultura. La verdad, no me encanta la portada, aunque es la carita de Salvador Novo, pero bueno, ahí está. Y bueno, para que quien les diga como de, no, es que esto del ensayo personal, esto de la homosexualidad es algo nuevo, no, así de que siempre ha estado, siempre ha existido y siempre estará. Bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos pronto. Gracias, Julia. Me llamó siempre la atención esos libros que tiene él de la vida en México sobre la estatua de sal y las grandes aportaciones que tuvo Salvador Novo, pero así como también el apoyo que le hizo, otra vez vuelvo al 68, al régimen de Gustavo Díaz Ordaz, y fue uno de los intelectuales que no protestó absolutamente nada con al respecto de lo que pasó en Tlatelolco. Bien, gracias Julia por la maestría que tienes y de tenerte aquí, nos congratulamos. Bien, les recuerdo que seguimos con los problemas de la recolección de hierbas y el crecimiento que es muy lento. Por eso les pido que como las abuelas sigamos manteniendo esa tradición que ellas tenían dentro de sus prácticas religiosas, que cada mes, la primera semana del mes, ponían una veladora para que no faltara casa, vestido y sustento. En este caso el sustento son nuestras hierbas para que podamos seguir siendo una comunidad en resistencia. Prendan su veladora, quienes sean agnósticos o sean comunistas, pues préndanla por dentro, pero de todas maneras nos vamos a hermanar. Ya nos falta poco para terminar el año. Hay una sorpresa con respecto a nuestro póster que siempre les explico de lo que es la cocina mexicana. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, brujo de cabecera, en otra emisión más para nuestra comunidad en resistencia de lo que son nuestras vierneras y nuestra manera de hermanarnos en la comunicación. Nos abrazamos en la siguiente viernera.